Alza el volumen de la tua fe. Estamos en el Evangelio de Mateo capítulo 6. Vamos a quedarnos con una fracción interesante que hace parte del conglomerado 19 al 23, con la fracción 20, que me parece determinante en el seguimiento a nuestro Señor Jesucristo y que pues como bien sabemos, Mateo pues la copia, siendo él el testigo fiel de nuestro Señor Jesucristo y sabiendo que el Evangelio de Mateo es considerado dentro de la tradición de la Iglesia como el Evangelio de la razón. Vamos a escuchar este fragmento y continuamos con esta reflexión. Bienvenidos a su canal Alza el volumen de la tua fede. Amontonen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la rumbre destruyen, y donde los ladrones no perforan ni roban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, nos quedamos con esta fracción, no sin antes, para esta reflexión del Evangelio, la meditación, vamos a pasar por el filtro de lo que se llama exceptuados teológicos, que es una acción dogmática precisamente que busca hallar dentro de la misma acción teológica como ciencia perfectísima, porque Dios es perfecto, lo que se conoce como materia excua, que es la expresión precisamente de que al principio, sin otra acción o determinación, el principio absoluto de todas las cosas es Dios, y que en referencia precisamente a esa acción creadora de Dios, pues está la acción ex nihilo, que parte precisamente de acción sucesiva en cuanto a materia excua, que es todo lo que se ha creado por sencillamente del pensamiento de Dios a la acción de Dios, y por tanto se ejecuta de acuerdo y en conformidad a la voluntad de Dios. Es aquí entonces donde entra el sentir precisamente del nombre de Yahvé y el significado de su ser absoluto, que encierra todas las demás cosas llamadas precisamente de la nada en comparación a Dios. Es como el resumen prácticamente que podemos llegar a decir del famoso ex nihilo con respecto a materia excua, que parte precisamente de esta acción creadora de Dios, que dentro de la misma acción de su bondad absoluta, que se habla precisamente de amor y bonitatis sua absoluta, es indispensable entonces mantener fija la mirada en la creación para que a partir de la creación podamos comprender cada vez más la acción de Dios en la vida tanto particular como general. Ya teniendo este principio y sobre todo fijarnos también en que este mundo es pasajero, temporal, Dios lo ha creado sí, pero con un objeto preciso de que alcancemos la salvación a pesar de las situaciones y cuestiones o momentos o ambientes difíciles, pues ha querido que en medio de esta dificultad, situación, lo busquemos a Él primeramente, para entonces encontrar el camino que necesitamos para hallarlo nuevamente a Él en el cielo, es decir, en su acción eterna. Esto lo han comprendido todos los santos. Por ende, el mundo al ser ya juzgado, como dice nuestro Señor Jesucristo en San Juan, el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, pues nos está dando a entender de que este mundo ya está en detrimento, que simplemente es la oportunidad para que nosotros entonces lleguemos a la patria celestial, es decir, que este mundo no es nuestra patria, que después de este mundo hay una realidad que supera nuestro entendimiento e intelecto y a la cual pues se conoce regularmente como cielo. Por eso en este versículo 20 dice: atesoren tesoros o amontonen tesoros en el cielo. Ahí nos vamos a quedar. Ahora bien, Mateo, como bien dijimos al principio, es el Evangelio de la razón. Utiliza una fracción aramea como es propio de su Evangelio, que el Evangelio original de Mateo fue escrito totalmente en arameo, que es la que se utiliza no regularmente, pero sí de cierta forma, ni regularmente ni usualmente, pero sí de cierta forma, de alguna que otra manera, muy esporádicamente se podría llegar a decir,
en cuanto al cielo, que él lo escribe como Shemayah. Y es que precisamente Shemayah tiene entonces una gravedad, por decirlo así, por no utilizar otra palabra todavía mucho más fuerte, en cuanto a que la gravedad consiste, que ustedes y yo estamos en la capacidad de conocer el cielo, y sobre todo saber de que el cielo se gana viviendo lo que es la acción de Jesús, es decir, de Dios manifestado en Jesús, que lo sigamos de la misma manera como Él vivió. Por eso se habla de esa gravísima responsabilidad, y que el Shemayah quiere decir entonces actuar de forma coherente como Cristo actúa, sabiendo qué es lo que santifica la vida del ser humano, alejando todo aquello que perturba la vida del hombre en general, pero que en especial sé muy bien desde mi interior, desde mi ser, desde mi conocimiento, de mi ser cognoscente, como se habla en filosofía, de que puedo yo conocer las cosas mediante su acción, o de lo cual me puedo servir de ellas para cumplir una finalidad. Y entonces, siendo congruentes con esto, yo me tengo que servir del mundo para alcanzar una finalidad. Ojo, distinto a quererme quedar en el mundo y disfrutar de las cosas del mundo. Muy distinto en cuanto a esa acción, porque Shemayah quiere decir conocer las cosas. Por eso empezaba precisamente con el objeto de la creación en cuanto a la acción de Dios, porque es conocer el objeto o la situación del cual me sirvo para mi fin, y el fin que yo lo tenga claro, es decir, que no se me distorsione, porque vuelvo y digo, Shemayah quiere decir la acción que hace o que se ejecuta, de parte de Dios en esta ocasión en Jesucristo, como tiene que ser, y sobre todo dejar de hacer aquello que Cristo jamás haría, y por el contrario hacer lo que Cristo haría. Y es ahí entonces donde vuelvo y digo, tiene que haber una gravísima responsabilidad. Una gravísima responsabilidad de cada uno de nosotros, porque si usted quiere alcanzar la vida eterna, estar en el cielo y atesorar, pues como dice el texto, amontonar tesoros en el cielo, pues usted tiene que, primero, indispensable, separarse de este mundo. Que este mundo simplemente cumpla su objetivo, para que usted alcance su fin de llegar al cielo. Y entonces, ¿cuál es el objetivo del mundo? Prepararnos o disponernos para que nuestra voluntad sea hacer la voluntad de Dios. De forma que en este mundo estamos, en este mundo actuamos, en este mundo vivimos temporalmente, pero con el fin puesto en el cielo. Y prácticamente como se entrelaza precisamente la acción del mundo con la acción del hombre, entonces el hombre tiene que saber qué debe cortar para entonces alcanzar el cielo. Porque, vuelvo y digo, Shemayah quiere decir aquello que se parece a Jesús, que es de Jesús, que es de Dios primeramente, revelado en Cristo Jesús, y aquello que Jesús jamás haría. Por el contrario, aquello que Jesús haría. Entonces, cada uno de nosotros pensemos cuáles son nuestros tesoros que estamos acumulando en el cielo. Es decir, cuáles son las acciones que Jesús haría en nuestras vidas para entonces atesorar, valga la redundancia, tesoros en el cielo. Cada uno pensemos, y ojo, no estamos hablando de tesoros materiales, es decir, de tener dinero, de ser avariento, de vivir la avaricia. No, por el contrario, estamos hablando del desprendimiento y deshacimiento de todas las cosas, como diría San Francisco de Asís. Entonces, a partir de ahí, preguntémonos cuáles son los tesoros que ustedes y yo estamos amontonando en el cielo. ¿Cuáles son? Las obras buenas. Estamos haciendo la caridad. Primeramente, antes de que se me pase por alto, estamos viviendo a cabalidad los mandamientos, y a partir de vivir los mandamientos estamos viviendo la acción de caridad que Dios nos pide.
Estamos dando lo que Dios nos está exigiendo por justicia, porque el día de nuestro juicio Dios nos va a exigir lo que por justicia Él nos dio y que por justicia nosotros tenemos que dar. Un ejemplo sencillo, que hay personas que son muy apegadas a las cosas materiales. Si usted, el Señor, le dio mucho dinero, usted está en la gravísima responsabilidad de repartir ese dinero con aquellas personas que no fueron beneficiadas, sino que por el contrario fueron puestas para que usted, siendo el instrumento en el cual Dios le dio el dinero, usted se desprenda de ese dinero y reparta el dinero a aquellas personas que lo necesitan. Y por eso está la Iglesia Católica, que hace obras de caridad. Por eso hay muchas personas que hacen parte de la Iglesia Católica que hacen obras de caridad. Porque, ojo, una cuestión que le voy a decir dentro del discernimiento que ha hecho la Iglesia durante a lo largo de los siglos, expuesto en los grandes santos. Muchas veces se hace caridad sin tener en cuenta que la primera caridad es para con Dios, en vivir los mandamientos. Entonces muchas veces se confunde el ser una buena persona como resultante de ser un mal cristiano. Y es preferible usted ser un buen cristiano viviendo la caridad, y no ser una buena persona siendo un mal cristiano. No sé si me he hecho entender. Espero que el Espíritu Santo nos ilumine para poder hacerme entender de la mejor manera posible y que usted me capte el mensaje. Bueno, Dios los bendiga. Indispensable entonces que seamos conscientes de que lo que Dios nos ha regalado es para bien de nosotros mismos y bien de los demás primeramente. Que la dulcísima y tierna Madre de Dios, María Santísima, nos cubra con su manto maternal de amor, nos lleve entre su inmaculado corazón y nos enseñe entonces a vivir y a atesorar tesoros para el cielo. Es decir, hacer obras de caridad, vivir nuestro estado de vida perfectamente. Revise las obras de caridad. Revise las 14 obras de caridad, 7 espirituales, 7 materiales, y revise su vida en cuanto a los mandamientos del Señor. Que San José, el terror de los demonios, nos libre de la acción de Satanás del maligno, para que el demonio no nos engañe con las falsas obras de caridad, sobre todo con la falsa mansedumbre y la falsa humildad de corazón que habla tanto San Ignacio Loyola. Y nuestro ángel de la guarda le permitamos a él que nos siga inspirando para que hagamos siempre la voluntad de Dios. Si fue de su agrado esta reflexión, esta meditación del Evangelio del día de hoy, lo invito a que se suscriba a mi canal, su canal, alce el volumen de la Tuda Fede, y también lo comparta con sus amigos, seres queridos, para que ellos también se suscriban a su canal. Y si ve que es posible apoyarnos primeramente con sus oraciones, claro está, y seguidamente con su donación, aquí están estos 2 códigos QR para que entonces desde lo que salga de su corazón para con nosotros lo pueda hacer efectivo, y que Dios le bendiga esa generosidad. Que Dios los bendiga, que pasen un muy feliz día a la mano del Señor, de María Santísima y de San José. Que estén muy bien, Dios los bendiga.